Me acompaña César Pérez Vivas, exgobernador del Táchira y precandidato a las primarias de 2023 en Venezuela. Un gusto tenerlo nuevamente, César, acá en el Venezolano Hoy. ¿Cómo está? Saludos cordiales, José. Un placer estar contigo y con todos tus seguidores en tu canal, en tu programa, en tus redes sociales, en el Venezolano Hoy. Gracias, César. Bueno, César, estaba leyendo mi equipo de producción justamente muy temprano hoy. Estábamos revisando tus últimas declaraciones. Ha sido noticias, ha ocupado los principales titulares de los medios digitales en Venezuela con unas últimas declaraciones y un recorrido que estás haciendo por distintos puntos de la geografía nacional. Y hubo una frase, César, que yo me llamó la atención, sobre todo por la contundencia como tú efectivamente lo has formulado y es: ¿Maduro es derrotable en elecciones? Efectivamente, Maduro puede ser derrotable. La camarilla gobernante en Venezuela ha creado el mito de la invencibilidad del régimen y de Maduro. Y obviamente todos los fracasos que ha tenido la oposición política en estos años le ha dado un elemento de fortaleza a esa campaña, a esa imagen. Pero yo estoy convencido que si unimos al pueblo venezolano, a los ciudadanos venezolanos en un gran movimiento cívico, podemos tener una mayoría clara que Maduro tiene dos caminos: o la acepta o se la roba, porque no hay otra opción. Pensar en la solución militar, que algunos Ujú. opinadores o algunos actores políticos han venido fomentando en los últimos años, el llamado TIAR, el R2P, todas estas opciones que se han ofrecido como alternativa, es seguir engañando al país, porque no hay voluntad política en ningún ente de la comunidad internacional para una operación de esta naturaleza. Ahí tienen el caso de Ucrania. El caso de Ucrania acaba de demostrar cómo Rusia interviene militarmente, ataca militarmente al pueblo de Ucrania, y ningún país de Europa fue a meter sus soldados allá para sacar a Rusia. Le han dado apoyo militar, le han dado apoyo, digamos, de logístico militar, equipos, le han sancionado a Rusia, pero no están allá presentes. Entonces, pensar que aquí van a venir soldados de otro país a sacar a Maduro de Miraflores para poner a cualquier otra persona que supuestamente ande buscando que lo encarguen del Palacio de Miraflores por una ocupación, por una operación militar, es no entender la realidad del mundo actual, no leer correctamente la situación geopolítica del continente, y por lo tanto la opción que tenemos los venezolanos que estamos aquí dando la cara, arriesgando el pellejo, es la opción política. Y estoy convencido que así como le ganamos en Barinas a los Chávez y a Maduro juntos, podemos derrotarlos perfectamente en el 2024 si con tiempo nos organizamos, nos preparamos, nos unimos y le ofrecemos al país una alternativa creíble, con un liderazgo serio, maduro, confiable y con un proyecto que recoja el sentimiento del pueblo venezolano. Ahora, César, a propósito de lo que está diciendo, ¿no es también no entender una realidad de que Nicolás Maduro y el régimen, y usted lo decía al principio de esta conversación, se roba las elecciones y entonces por eso los venezolanos se preguntan ir a elecciones para qué? ¿Con cuál CNE? ¿Con qué condiciones vamos a ir, Tanto, César? tanto da el cántaro al agua que por fin revienta, José. Ujú. Tanto da el cántaro al agua que por fin revienta. Nosotros tenemos que ir una y otra vez con la fuerza electoral que Ujú. podemos producir, porque esa fuerza electoral expresa una voluntad ciudadana. No es que nosotros somos unos ingenuos, unos inocentes que no sabemos la capacidad fraudulenta, la capacidad perversa del régimen para tomar ventaja en un proceso electoral. Por supuesto que somos conscientes. Yo soy víctima muchísimo de esa situación. He sido vetado en los medios de comunicación durante esta última década, 10 años en el ostracismo, porque hay una orden de Jorge Rodríguez, siendo ministro de Información, a todos los canales venezolanos de que César Pérez Vivas no puede aparecer en la televisión, no puede aparecer en los principales medios de comunicación. Hay obviamente una censura a todos los sectores. Los César, ¿eso le periódicos pasó a que usted? están en ¿Eso le pasó a usted? El señor Rodríguez censuraba su presencia en los medios. totalmente, y además dicho por gente de los medios de comunicación, gente de los medios capitalinos que me han expresado su Sí.
José Ramón, volviendo al tema, la censura es una realidad. José Ramón, te comentaba el tema de la censura de prensa, Sí, del ventajismo del régimen, de la forma como nosotros tenemos que sortear dificultades de hostigamiento policial, de falta de acceso, digamos, a los servicios de transporte. A veces vamos por las carreteras y tenemos al SEBIN encima, detrás de nosotros, vigilando los movimientos, qué hacemos, a dónde vamos, a grabarnos las reuniones. Todas estas reuniones que he tenido yo las últimas 2 semanas en Tucupita, en Puerto Ordaz, en Ciudad Bolívar, en Coro, Punto Fijo, Mérida, San Cristóbal, han sido todas seguidas por el gobierno a través del SEBIN. Entonces, a pesar de ese hostigamiento, nosotros estamos haciendo un esfuerzo, pero es la única opción que tiene este país. La única opción es la lucha política, porque el régimen no puede dejar de hacer el proceso electoral del 2024. Ahora, si nosotros, producto de todas esas circunstancias, nos ponemos a pensar, bueno, es que nos van a hacer trampa, es que el sistema electoral no es confiable y decidimos no participar, Maduro va a hacer las elecciones cómodamente, conseguirá 2 o 3 simuladores, personajes de oposición simulada, y en consecuencia hará una elección para mantenerse. Si nosotros nos proponemos seriamente a construir una alternativa, unificamos a la sociedad democrática y lanzamos una campaña con toda fuerza, se va a notar demasiado la diferencia entre el país que quiere cambio y la hegemonía que quiere perpetuarse en el poder, y eso se va a expresar en las colas y en las urnas de votación. Y ahí viene la última decisión, tanto de Maduro como de su cúpula. ¿Acepta la voluntad ciudadana o pasa a un plano de desconocimiento de ella, con las consecuencias que en su momento puede generarse, las cuales obviamente no estamos hoy en condiciones de predecir, porque nadie tiene una bola de cristal para determinar cuál es ese proceso? Pero para eso hay que intentarlo, porque los hechos políticos se derivan y se generan en la medida en que la acción de una sociedad se moviliza. Lo que sí no produce ningún resultado es quedarnos en la casa durmiendo, sí, así es. ¿verdad? Dedicarnos a la contemplación y a la amargura. Por eso hay que ponerse en movimiento, hay que asumir el desafío. No podemos ser indiferentes frente a un Sí, país que se nos cae a pedazos. así Entonces, es. esa es la convocatoria que nosotros estamos haciendo y que yo personalmente quiero insistirle mucho a los venezolanos. Nos duele lo que ocurre aquí, nos duele lo que le pasa a nuestra gente, y no podemos ser indiferentes. Vamos a actuar, vamos a luchar. Ahora, César, justamente en dirección con lo que me está contando, usted convocó el pasado viernes 12 de agosto a las comunidades del Táchira para hacer un gran anuncio nacional. ¿Cuál fue ese anuncio? No, que voy a ser candidato a las primarias. Así de sencillo. Le dije a mis paisanos, a mi gente del Táchira, desde aquí voy a anunciarle al país que soy aspirante a la presidencia de la República, pero para poder ser presidente, primero tengo que ser candidato de la Unión Venezolana, de la Unidad Nacional. Entonces, mi presentación es una propuesta para que la sociedad democrática organice una consulta ciudadana donde los venezolanos escojan un proyecto y un liderazgo alternativo frente a Maduro. No se trata de una candidatura para dividir a la sociedad democrática y para hacerle el juego a Maduro. Conmigo no se cuenta para eso. Yo estoy aquí para plantear unas primarias, una consulta democrática, una elección por parte de los ciudadanos de un candidato unitario. Y fíjate la palabra que uso, candidato unitario, porque candidato único no va a haber. Si hablamos de candidato único, mañana cuando el gobierno saque 2 o 3 candidatos disfrazados de opositores, entonces va a producir frustración en la gente que no ha tenido tiempo de asimilar lo que está pasando en Venezuela. Entonces es muy importante tener claro el escenario en el cual nos vamos a mover. Maduro va a jugar desde ya a fraccionar, a dividir a la oposición. La estrategia de Maduro tiene 2 componentes. Sí. 1, dividir. 2, desmovilizar, desmoralizar, desalentar a la sociedad venezolana. Entonces, nuestra estrategia tiene que ser unir al país y, por supuesto, reactivar el espíritu de lucha y de cambio que está aquí, subyacente en la gente. Yo lo encuentro cada vez
que me acerco a los ciudadanos en el supermercado, en la calle, en la iglesia. Estos días que estuve acá en San Cristóbal, en fiestas religiosas muy importantes para los tachirenses, como, no, como es el Día del Cristo de los Milagros y hoy el Día de la Virgen de la Consolación de Tarifa, me he encontrado con muchísima gente que me dice, oye, qué bueno que te metas porque yo estoy retirado, yo me desconecté, como ofrecieron que venía el cese de la usurpación, como ofrecieron que ya pronto se iba Maduro, pues nos dedicamos a ir a la calle y abandonamos todos nuestros trabajos por lograr el cambio. Y ante la falta de concreción de ese hecho, pues yo me dediqué a trabajar, me dijo una señora, yo me dediqué a producir pintura, otro me dijo, yo me dediqué a ver una granja que tenía, porque si seguía aquí metido en este tema, mi familia se iba a morir de hambre. Entonces mucha gente se desentendió, se desconectó de la política porque las ofertas que se le estaban haciendo no fueron concretadas o porque además mucha gente cometió graves errores que produjeron rechazo en la ciudadanía a lo político. Entonces, en este momento, nuestra tarea es volver a levantar ese espíritu de participación y además administrarle a la gente los tiempos y la voluntad para decirle, nuestro objetivo es ir a las elecciones del 2024, pero antes de ir a las elecciones del 2024, la sociedad democrática, es decir, los grupos políticos, los ciudadanos, tenemos que ponernos en marcha y escoger una propuesta y escoger un candidato que pueda conducir ese proceso. Y a eso es que yo me estoy postulando y por eso he decidido proponer mi nombre como candidato a esas primarias para que los ciudadanos decidan si optan por una propuesta como la que yo encarno o eventualmente tienen una que les parezca mucho más viable. Lo que sí pueden tener la seguridad es que si a mí, ustedes los ciudadanos, me dan esa responsabilidad, voy a asumir con mucha seriedad la tarea de unificar a la sociedad, porque no vamos a lograr el cambio excluyendo a la sociedad. No, vamos a integrar a todos los factores de la diversidad política y social del país para poder enfrentar a Nicolás Maduro. El objetivo de mío como dirigente es derrotar a Maduro, es reconstruir la democracia, es recuperar el país. De modo que esa es la tarea en la que estoy inmerso, pero sí, no me corresponde a mí, sino que es otro ciudadano, el investido para representar a la alternativa democrática. Yo estaré a la orden para contribuir a ese cambio y no seré yo, por supuesto, candidato por fuera para inventarme una excusa de que no voy a ser candidato porque me pusieron una máquina que yo no quería o porque pusieron una persona que no me parece. Vamos a buscar unas reglas básicas, pero vamos a tener seriedad de que vamos a escoger un candidato que le va a dar la pelea a Maduro, no un candidato que después en el camino diga, no, aquí no hay condiciones, yo me retiro y no hay elecciones y vamos a la abstención. Sería una tragedia que eso ocurriera en Venezuela. Sí. Ahora, César, estas primarias fue anunciada por la plataforma unitaria opositora, o sea, ¿son primarias de la oposición? ¿Es una primaria opositora? Porque ¿de cuál oposición estamos hablando aquí, César? Yo creo que tiene que ser una primaria de toda la sociedad democrática. Es muy importante que la plataforma esté dispuesta a participar en elecciones. A mí me parece es un hecho, un cambio respecto a lo que ocurrió el 21 de noviembre del 2021, cuando los principales factores que integran esa plataforma no permitieron primarias para elección de gobernadores y alcaldes y decidieron de manera unilateral unas candidaturas que terminaron perdiendo las elecciones por falta de comprensión del sentimiento ciudadano. Entonces, el hecho de que la plataforma esté dispuesta a avalar y a participar en primarias me parece un hecho muy positivo. Ahora, la plataforma no es la única representación o opción de la oposición venezolana. Hay que integrar a otros factores. Es más, yo estoy de acuerdo que la llamada Alianza Democrática sea convocada también a primarias. ¿Me entiendes? Para que definan su comportamiento de manera clara. Van a participar de verdad ante los ciudadanos venezolanos, van a proponer sus políticas, van a defender su política o van a jugar a dividir a la sociedad. Entonces, tiene que ser una primaria de toda la sociedad democrática donde se incluya a otros actores que no están en la plataforma. Y voy a hablar, por ejemplo, de casos como 20 Venezuela, Fuerza Vecinal, Alianza del Lápiz, MDI, de verdad, y el propio movimiento de la concertación ciudadana que yo estoy encabezando en este país con una alianza de sectores independientes y de personalidades
que queremos un cambio y que queremos concurrir a un proceso de consulta abierta e inclusiva para poder elegir la candidatura que mejor pueda representar el sentimiento de cambio de los ciudadanos venezolanos. César, he leído a propósito del anuncio en mayo o junio de estas primarias previo a las elecciones presidenciales de 2024, porque esa es la carrera, entonces repetimos para que la audiencia también pueda tener conocimiento y contexto. Entonces, se tiene previsto unas elecciones primarias para 2023 y luego las elecciones presidenciales en 2024. Aún no está definida la fecha de cuándo sería en 2023 justamente estas elecciones primarias. Ahora, estamos leyendo que los actores principales o los candidatos son los mismos de siempre. María Corina, Manuel Rosales, William Dávila, César Pérez Vivas. Eso es un poco como los comentarios generales que hemos podido nosotros recibir. Ya usted me lo ha dicho que efectivamente la convocatoria son fuerzas democráticas y que incluso las instituciones de la sociedad civil puedan participar. Ahora bien, ese espíritu, convocar a la sociedad civil venezolana, ¿es posible en un contexto hoy donde se siente estafado? Eso primera pregunta. Y la segunda, en esta misma dirección, es, ¿son unas primarias que van a tener la intervención del Consejo Nacional Electoral? Permíteme, antes de entrar a fondo en el tema, Sí, aclarar un tema. Los mismos candidatos de siempre, dices tú, y me sí. metes en la lista. Yo no soy candidato de siempre. Es la primera vez que voy a ser candidato de verdad a una primaria. Porque si bien en el 2012 intenté ser candidato a la primaria, finalmente no lo pude ser. ¿Me entiendes? Las circunstancias del momento, el hecho de que yo era gobernador en funciones en el Táchira, me limitó y no pude ser candidato. De modo que yo no he sido, hasta el día de hoy, verdaderamente precandidato a una elección presidencial. Es la primera vez que pongo mi nombre para ir a una elección presidencial. Eso quiero que lo tenga para que me borre de la lista esa que tú tienes allí de candidatos como vitalicios a la presidencia que tenemos en la Me oposición. refería de los mismos actores políticos, es lo que dicen. También. Pero tampoco soy actor político igual que toda esa lista, porque yo tengo, desde que salí de la gobernación del Táchira del 2012, que no tengo ninguna responsabilidad. Yo fui, digamos, miembro de la dirección política nacional del Partido Social Cristiano Copey hasta el 2006. Ya tengo 16 años que no estoy en la dirección política. De modo que soy un ciudadano, un dirigente democrático, sí lo soy. Soy un hombre de la democracia cristiana, sí lo soy. Pero no tengo nada que ver con lo que ha pasado en los últimos 10 años en este país. O sea, No que es, usted no lo postuló Copey para estas elecciones primarias. no estoy, yo estoy postulado por iniciativa personal. Espero que toda la democracia cristiana venezolana me acompañe, porque soy un hombre formado en el pensamiento y en la escuela de la democracia cristiana. Pero recuerde usted que mi partido histórico, el Partido Social Cristiano Copey, está intervenido por el gobierno y tiene una dirección nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia. No espero yo que unos señores que obedecen instrucciones del gobierno me van a respaldar. Pero la militancia, la dirigencia, los hombres y mujeres, que son muchísimos en Venezuela, formados en la tradición del pensamiento humanista cristiano, tienen en mí a una persona forjada en esa escuela. Y yo interpreto esos valores humanistas, esos valores democráticos, esos principios cristianos que nosotros queremos para nuestro país, de modo de expulsar del poder la barbarie que representa el odio, que representa la violación de derechos humanos, que representa el hambre y la miseria encarnada en Nicolás Maduro. De modo que mi planteamiento, si bien es cierto, viene desde la ciudadanía, pues está abierto a recoger el apoyo de todos los sectores, de todos los grupos políticos que de verdad estén interesados en un cambio para el país. Entonces, Consejo Nacional Electoral, ¿esas son las condiciones de estas primarias? ¿Intervendría? ¿O había escuchado que Omar Barbosa comentaba de la creación de un comité electoral que participaría en este proceso de Yo primarias? creo que la dirección del proceso tiene que ser, o digamos, el órgano electoral, el ente electoral que conduzca una consulta ciudadana para escoger el candidato unitario a una elección presidencial, debe ser integrado por organizaciones, por personalidades que emanen de organizaciones de la sociedad civil venezolana. Es decir, no se trata de un proceso regulado, ordenado, dirigido por el Consejo Nacional Electoral. ¿Entiendes? Ahora, esa entidad que dirija el proceso, esa comisión electoral que pueda conducir este proceso, perfectamente puede venir de instituciones, por ejemplo, como las universidades, como la academia, como las ONG, las iglesias,
Hay ONG muy importantes en este país que pueden contribuir. Súmate es una de ellas, Gente del Petróleo es otra de ellas. Es decir, hay diversas instituciones donde hay personalidades con idoneidad profesional y moral para conducir este proceso. Ahora bien, esa comisión electoral puede solicitar algunos apoyos, ¿verdad?, al Estado venezolano, porque es que resulta que los bienes públicos no son propiedad del PSUV. Te voy a poner un ejemplo. Yo promoví en el 2008, siendo candidato aspirante a gobernador del Táchira, unas primarias, y nombramos en el Táchira una comisión de la sociedad civil que dirigió el proceso. Sin embargo, nosotros solicitamos apoyo técnico al CNE y, por ejemplo, tuvimos las escuelas. ¿Dónde vamos a hacer las primarias? En las plazas públicas, en las calles. Y si ese día llueve y el sol inclemente de algunas regiones de Venezuela, no podríamos nosotros solicitar, por ejemplo, que se nos permita acceder a todas las escuelas y colegios donde están los centros de votación. ¿Es que acaso esos bienes son de propiedad del PSUV? Nos vamos a poner aquí unas gringolas. No, todo lo que tenga el Estado socialista nosotros no lo podemos tocar. Vamos a ponernos un poquito también en la realidad del país en que estamos. Yo ayer estaba en el Nula, en el Alto Apure. Oye, un sol inclemente, una situación complicada. ¿Dónde vamos a hacer la elección? Ahí en la Plaza Bolívar del Nula. Bueno, vamos a pedir un colegio. Ahí están las escuelas de fe y alegría donde podemos hacer esa elección. Entonces, el tema es cómo se aborde. Lo que sí estoy absolutamente de acuerdo es que el CNE no debe dirigir el proceso. Lo debe dirigir la sociedad civil venezolana, ¿verdad? Ahora, esas entidades pueden pedir apoyos técnicos a el Consejo Nacional Electoral. En mi opinión, sí lo puede hacer y lo debería hacer. Enrique Capriles dijo en unas declaraciones públicas y dice, hablar de primarias en este momento, ¿eso es lo que la gente quiere en la calle? ¿Qué dice usted frente a esto? La gente lo que quiere en la calle es que resolver sus problemas, que le alcance el salario. La gente quiere que le paguen un salario digno. La gente quiere que no se le vaya la luz. La gente quiere ir al hospital y conseguir medicina. Pero mientras Maduro sea presidente, no se podrá resolver nada de esto. Entonces hay que prepararse para sacar a Maduro. Y para sacar a Maduro hay que tener un candidato unitario. Y para tener un candidato unitario tenemos que hacer una consulta democrática, a menos que algunas personas estén pensando nombrarlos ellos ahí encerraditos en Caracas. Pero yo, como hombre de lucha, como ciudadano que recorre el país, creo que le corresponde a los ciudadanos designar un candidato que enfrente a Maduro en las elecciones del 2024. Y esa designación debe estar en manos de los ciudadanos de Venezuela. César, ¿usted tiene contacto con Juan Guaidó? Tengo tiempo de no hablar con Juan, pero sí en algunas oportunidades he conversado con él. Apenas fue elegido presidente de la Asamblea Nacional en el 2019, le presenté un proyecto de reforma constitucional. Luego lo visité para entregarle mi propuesta del referéndum revocatorio. Son las dos oportunidades en las cuales me he reunido con Juan Guaidó. Y bueno, si fuera necesario volverme a reunir para algo que tenga que ver con el país, estoy dispuesto a hacerlo, porque los venezolanos que estamos en la vida pública estamos en el deber de escucharnos, aunque tengamos opiniones distintas respecto a temas cruciales de la vida venezolana. César, una oportunidad de hablarle ya para terminar. De verdad que le agradezco muchísimo este contacto con nosotros. Le agradecemos en nombre de todo el grupo editorial El Venezolano. Vamos a hacer un especial de primarias 2023 y estamos estrenando este espacio con César Pérez Vivas. César está desde el estado Táchira. César, sabes que conversando con mi sobrina que tiene 19 años, le mencioné que iba a entrevistar a César Pérez Vivas y me dijo que no sabía quién eras. Y yo le dije, ¿sabes qué? Le voy a preguntar a César, ¿quién es César Pérez Vivas? ¿Qué le digo? Bueno, un venezolano que ha dedicado su vida a la lucha por la democracia, a la defensa de los derechos humanos, a la defensa de la justicia, al servicio público, a trabajar por la gente. Cuando yo recorro las calles del Táchira y de Venezuela y me encuentro ciudadanos que me recuerdan y me dicen, César, usted defendió aquí que hubiese, por ejemplo, una protección para el medio ambiente cuando era diputado. Gracias a usted se saneó este pozo petrolero acá. Gracias a usted se evitó que se dañara, se contaminaran más las aguas de una bahía. O en el Táchira me dicen, gracias a usted yo tengo casa, gracias a usted se hizo esta carretera, se hizo esta escuela, se hizo este hospital.
o gracias a usted mi mamá se salvó porque hubo el auxilio a tiempo. Ese tipo de sentimiento de servir a la gente, digo yo, doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de ser útil a otros seres humanos. Y esa es la función que uno cumple en la vida política. Es normal que una sobrina tuya de 19 años pues no sepa quién es esa, porque yo ya tengo 10 años que no tengo ningún de estar fuera de la primera línea de la vida pública. Desde el 2012, que dejé de ser gobernador del Táchira, pues he estado más bien en la tarea de asesorar, de opinar, pero dije ya no puedo seguir asesorando y dando consejos porque los amigos a los que uno les recomienda algo no escuchan, entonces voy a volver a la lucha, voy a volver a la primera fila y por eso estoy aquí presentándome como una opción de los ciudadanos para conducir los destinos del país, para sacar a Maduro del poder y a todas las camarillas que ha destruido a nuestro país. Tenemos que sacarla con los votos del pueblo venezolano y estoy al frente de esta lucha para ir a esas primarias y para encabezar a los ciudadanos de este país que quieren cambio, que quieren libertad, que quieren justicia, que quieren una patria de bienestar y progreso. Además, César, muy interesante porque esta sobrina, ella misma se respondió y dijo, seguramente es un político importante del país, pero como yo soy joven, solamente conozco a Chávez y los medios han censurado a los políticos venezolanos. Ella misma se respondía porque no hay posibilidad, ella está en Maracaibo y hay bloqueo de medios digitales, no pueden leer, los jóvenes no pueden exponer y tener un alcance de las noticias nacionales que se desarrollan por todo el punto, por toda la geografía nacional. César, has estado recorriendo el país. ¿Qué te dicen los venezolanos? La gente quiere un cambio, sin lugar a dudas. Sí, La gente está obstinada del sí, socialismo del siglo XXI. sí. La gente se siente humillada, vejada cada vez que le dicen venga para darle su bolsa de clap. Entonces, van porque la necesidad los obliga, pero en el fondo saben que los están utilizando, que los están humillando. La gente, pero además la gente está golpeada y decepcionada porque ha habido una serie de dirigentes políticos en la oposición también que se han portado mal, que no han sido sinceros y honestos con el pueblo venezolano. Entonces la gente está como refugiada, desconfiando. ¿Quién verdaderamente me dice la verdad? ¿Quién verdaderamente encarna un sentimiento de cambio? Y cuando uno aparece y le da la cara y le ven los ojos y conocen lo que uno ha hecho en el país, pues hay gente que se anima y se moviliza. Yo estoy seguro que en la medida en que otros aspirantes se movilicen por el país y se vaya creando el debate necesario respecto a la necesidad del cambio y a la oportunidad que se va a presentar en el 2024, miles, millones de venezolanos van a motivarse, van a interesarse y vamos de nuevo a levantar el espíritu de la venezolanidad para ponernos en marcha todos y recuperar de nuevo el destino superior de Venezuela. ¿Maduro es derrotable, César? Totalmente derrotable. Maduro es un personaje igual que cualquier otro. Como dijo el Papa Juan Pablo II, no le tengáis miedo. Solo son hombres, son igual que nosotros. Es un personaje, es un ser César, humano que es derrotable y lo vamos a derrotar con votos en 2024. César, te agradezco muy sinceramente haberme acompañado en esta transmisión especial del Venezolano Hoy, que estamos iniciando para dar cobertura a las primarias 2023 de las elecciones convocadas por la plataforma. Muchísimas gracias. Saludos a toda la gente queridísima del Táchira, muy cerca de mi Colombia querida. César, gracias. Nos vemos. Chao. Saludos. Seguimos por Venezuela recorriendo cada rincón de la geografía nacional.